Yo soy Raúl Enrique Garrido Hernández, mucho gusto, yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Soy estudiante de la licenciatura en Historia y pues al área que me quiero dedicar especialmente es a todo eso relacionado con los temas de Asia y África, pero especialmente en Asia. Por eso es que este tema en particular que yo escogí. Bueno, pues entonces también está con nosotros Alfredo Luis, bueno, es profesor en la Ibero y en Sí. bueno, ese no está. ¿No? Y es historiador. Trabaja también en vida cotidiana, y por eso, ¿verdad? Y Raúl Garrido, digo, Artemio Álvarez, vienen de Pues estoy aquí en la institución haciendo una estancia postdoctoral. estancia, pues, Ajá. pero tú eres Igual de la UAM Iztapalapa de licenciatura y lo demás de aquí, igual de de historia también. Sí, de historia. Historia. Sí. Como historiador. Bueno, pues Raúl, la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los organizadores del evento por esta invitación, por darme la oportunidad de presentar este tema, igual al Instituto Mora. Pues primeramente, ya como lo mencioné, este tema en particular está relacionado mucho con lo que acontece en el contexto del continente asiático. A lo mejor, como muchos habremos sabido, en meses anteriores estaba viviendo un conflicto casi casi que nos iba a llevar a una escalada, quién sabe cómo, entre dos naciones, entre Pakistán e India. Entonces, pues, como la mayoría de nosotros hemos leído, investigado, este conflicto entre dos naciones que anteriormente eran una sola, bajo el mandato británico, y que en 1947 desapareció esa colonia y se independizaron, pero realizando una separación, dándose Pakistán y pues la nación independiente de India, pero ya separados de lo que fue anteriormente esa gran India. Entonces se vienen aquí muchas preguntas de por qué ocurre este conflicto, por qué desde el siglo XX hasta acá se han llevado a cabo conflictos de formas moderadas entre Pakistán e India, y tiene mucho que ver en esta parte de lo que es el antagonismo religioso, la lucha religiosa entre lo que es los pakistaníes, por un lado, que son musulmanes, la mayoría de los pakistaníes como musulmanes, y en este caso los indios de mayoritariamente de la religión ya conocida como hinduismo. Sin embargo, este concepto de hinduismo se me hizo bastante curioso e interesante, porque en realidad tiene un significado y un origen mucho más reciente de lo que en realidad pudo haber sido antiguamente. Es por ello que el título del antagonismo religioso como acontecimiento, la conformación de este denominado hinduismo europeo como cambio de paradigma en su relación con otras realidades históricas hasta el siglo XXI. En estas realidades históricas me enfoco más sobre todo a las realidades religiosas que se viven dentro del continente indio. Siguiente, por favor. Gracias. Y pues como lo mencioné, y lo mencioné sobre todo en mi resumen, una de las problemáticas que desde la historia se puede abordar de manera pertinente a partir de los cambios de acontecimientos sociales tiene que ver mucho con la cuestión religiosa que envuelven a una o varias sociedades. En este caso, el hinduismo como religión mayoritaria de la India y su transformación en una religión de unidad entre los indios, desde una visión no local, o sea, no desde la visión de los indios, sino desde una visión europea, que sobre todo llevó a la versión que presentan en contra de realidades religiosas distintas, como lo es en este caso la religión islámica. Este denominado hinduismo europeo, este concepto que sobre todo lo saca muy bien el profesor David Lorenzen en uno de sus artículos relacionados con este estudio, refiere a un término de la construcción orientalista y eurocéntrica que surge durante el periodo colonial británico, durante el periodo colonial, cuando académicos europeos intentaron interpretar y categorizar las tradiciones religiosas de esta realidad conocida como el continente indio, lo que iba a ser la India, bajo un marco de influencia desde sus propias perspectivas, tanto culturales como religiosas.
Esta concepción a menudo simplifica y unifica la diversidad de prácticas y creencias que se encuentran dentro del subcontinente indio bajo la etiqueta de esto denominado hinduismo, que era un reflejo de que terminó siendo un reflejo de los sesgos de aquellos orientalistas que buscaban analogías, en este caso con las religiones monoteístas de Europa, para una comprensión, digamos, más fácil para para lo que era el lector europeo. Siguiente, por favor. Entonces esto nos lleva a una serie de particularidades interesantes con respecto a las descripciones, a las transcripciones y a los estudios llevados a cabo por estos mismos orientalistas, en los cuales, por ejemplo, más adelante vamos a ver a uno de estos orientalistas que era europeos, que era Sir William Jones, que en este caso, como se ve en la diapositiva que yo quise de alguna manera representar, lo que ellos hacían en esta analogía de buscar similitudes entre las religiones tanto clásicas de la cultura grecorromana como la religión cristiana, en comparación con las religiones locales hindúes, para llevar a cabo una conformación de una sola entidad o de una sola manera categórica de poder asimilar a la población india bajo una categoría en la cual el Imperio Británico pudiera llevar a cabo una mejor forma de gobernarlos tras convertirse en colonia. En este caso, por ejemplo, lo que nos mencionan es que estos autores como William Jones, en sus estudios, desde su interpretación orientalista, de filólogo, etcétera, interpretaban, por ejemplo, decían encontrar similitudes entre las religiones grecorromanas, como en este caso las principales deidades romanas como Juno, Minerva y Hera, con la triada de las religiones estas védicas, brahmánicas, que en este caso eran Brahma, Vishnu y Shiva. No se le puede poner en este caso la etiqueta de hinduismo porque, como lo mencioné, esto ya es una etiqueta orientalista europea, porque en realidad los indios no se denominaban hindúes ni denominaban a su religión hinduista, simplemente la religión que estaba anteriormente a la época de la colonización británica eran religiones con una variada cantidad de dioses y epopeyas y poemas, pero que los propios europeos, a partir de estas interpretaciones bajo su visión, pues terminaron uniéndolas en una especie de... Este crisol lo terminaron uniendo en un concepto básicamente creado desde el pensamiento occidental. Siguiente, por favor. Y pues un breve contexto histórico, pues el contexto histórico en el cual surge este concepto pues tiene mucho que ver en el siglo XVIII, particularmente ya para 1757, ya en los siglos en los cuales comienzan las misiones de exploración en busca de nuevas rutas comerciales por parte de los europeos para llegar a Asia, ya que como sabemos pues los otomanos habían bloqueado las rutas comerciales y en este caso igual el monopolio por parte de la ciudad comercial de Venecia. Entonces esto ocurre a partir del siglo XVIII con las exploraciones coloniales por parte de los europeos en Asia, ya que los europeos habían encontrado en el establecimiento de puestos fortificados una obligación para poder llevar a cabo el control de forma directa de la comercialización de los productos asiáticos que iban para Europa. Los británicos confiaron en la creada Compañía de las Indias Orientales, que inicialmente se estableció en la India, obteniendo permisos de las propias autoridades locales, cuando todavía gobernaban los imperios musulmanes establecidos en el subcontinente, como en este caso el Imperio Mogol, para poseer tierras, fortificar sus posesiones y realizar comercio libre de impuestos en relaciones mutuamente beneficiosas. Esto ya por un lado cambia en 1757 debido a la supremacía territorial de la propia Compañía de las Indias Orientales, que después se vería involucrada en las propias hostilidades locales, terminando en lo que es la denominada batalla de Plassey en el 1757, con la derrota del Nabaj de Bengala, y pues con el inicio de la instauración del mandato británico en el subcontinente indio, que no va a ser de manera oficial sino hasta 1858 aproximadamente. Siguiente, por favor. Hay unos mapas para lo del contexto, para entender qué era lo que estaba pasando en India, que no solamente se encontraban estas religiones locales desde la antigüedad, sino que a partir del siglo VII llegaron otras religiones foráneas, como lo fue en este caso el Islam desde el siglo VII, con las invasiones paulatinas que tuvieron hacia el subcontinente,
atravesando pues el río Indo y surgiendo ciertos sultanatos, como los más importantes el sultanato de Delhi, que duró de 1206 a 1526, y pues el último más importante, el imperio mogol, que profesaban la religión musulmana, la religión islámica, de 1526 a 1857. Eso es para que nos demos una idea de que no solamente habían estas religiones locales, sino también religiones foráneas, pero que en su momento llegaron a formalizar una relación simbiótica amable. O sea, no había ese antagonismo que va a ocurrir a principios ya del siglo XIX, en la época de la colonización. Siguiente, por favor. Y pues aquí puse un ejemplo de uno de los principales orientalistas europeos de lo que he investigado, de Sir John Williams, del fundador de la Asiatic Society, y de este grupo de los primeros orientalistas europeos que llevaron a cabo investigaciones, interpretaciones y reflexiones con respecto a lo denominado indoeuropeo, ¿no? Todo de lo que sabemos de estas investigaciones del origen de las lenguas de la humanidad que se llevaban desde Asia, ¿no? Sir Williams pues forma parte de esto, pero él también fue una pieza clave e importante en la conformación de este concepto de hinduismo, que va a ser un hinduismo europeo, ya por lo que mencioné, porque es de origen propiamente europeo, británico, alemán, como una categoría analítica por parte de ellos hacia la sociedad india. Él nació en 1746, su padre fue de la Royal Society, fue clave en la construcción orientalista del hinduismo desde una perspectiva eurocéntrica, fue filólogo, jurista y fundador de la Asiatic Society en 1784. Tradujo y analizó textos en sánscrito, como el Manusmriti, o sea, las leyes de Manu, que presentó como un código legal comparable a los sistemas jurídicos europeos. Aborda las tradiciones también indias, buscando ese paralelismo, como les comenté, con las religiones clásicas grecorromanas y el cristianismo, influidos por su formación europea y su interés en la filología comparativa. Siguiente, por favor. Y pues aquí un ejemplo rápido de lo que él hizo, en este caso de Institutes of Hindu Law de Sir William Jones, una reimpresión de 1796. Esta ley que él propiamente hizo fue precisamente para darle a la corona británica como la base legal para poder entender desde su punto de vista cómo llevaban a cabo las leyes estas culturas locales, estas civilizaciones propiamente locales, para mantener un control rígido sobre su nueva colonia, que eso era algo que efectivamente se hacía mucho a la hora de colonizar o de estar conquistando una nueva área para las potencias coloniales europeas. Y en este caso, pues William Jones se fundamenta en esto para hacer este instituto de leyes hindúes. Hasta en el propio concepto ya lo menciona, de leyes hindúes, no de leyes, no de leyes que conformen el crisol de culturas que existían en el subcontinente. Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí una de las cuestiones principales es entonces, ¿qué es el hinduismo? Una respuesta que sería fácil y rápida, que me señalan autores como Luarte Correa, es que el hinduismo es la religión mayoritaria practicada en la India y Nepal y en algunas otras partes de Asia. En India es practicada alrededor del 80% de la población india, 1.210 millones de indios, convirtiéndola en una de las religiones con más adeptos en el mundo. Sin embargo, tenemos otras definiciones, como es en este caso la definición sociológica, en la cual esta religión y sus adeptos son quienes nacen dentro de un grupo social indio, una casta que se comportan según las leyes relativas a la pureza y el matrimonio, y que realizan los rituales obligatorios normalmente enfocados hacia alguna de las divinidades hindúes, o bueno, algunas de estas divinidades locales, porque son varias. No conforman una religión monoteísta, pero lo que van a intentar hacer los orientalistas europeos es conformarla hacia una especie de religión monoteísta a partir de este análisis analógico con las demás religiones monoteístas occidentales. Tenemos también, por ejemplo, a Jawaharlal Nehru, quien es el primer ministro indio, quien también tiene una definición propia de lo que es el hinduismo. Señala que el hinduismo hace varias décadas es todo para todos los hombres, agregando además que es prácticamente imposible definirlo o, de hecho, decir si es una religión o no.
ya que un hindú puede ser teísta, panteísta, ateo, comunista y creer en lo que quiera. Y pues en este caso yo la verdad en lo que he llevado de este trabajo sí, por lo menos yo me quedo en esa parte que es muy difícil definir qué es el hinduismo. O sea, el hinduismo como es una definición, un concepto orientalista, europeo, eurocéntrico de la época colonial, pero definir al hinduismo como algo que defina propiamente a la población india, la verdad es que no, yo todavía no me animo tan siquiera a decir eso, ¿no? O tratar de plantear eso. Siguiente, por favor. Y pues bueno, mis objetivos general y específicos de este trabajo, el objetivo general es analizar la construcción del concepto de hinduismo europeo como una interpretación orientalista eurocéntrica de las tradiciones religiosas de la India, examinando el papel de los orientalistas en esta categorización y simplificación de la diversidad religiosa india bajo marcos culturales y religiosos foráneos o europeos durante el periodo colonial. En los objetivos específicos, analizaré el contexto colonial que facilitó la conformación de esta categoría europea sobre la tradición religiosa del subcontinente, identificar las contribuciones de los orientalistas europeos a la construcción del concepto hinduismo, evaluar el impacto del marco orientalista en la simplificación de la diversidad religiosa india y finalmente reflexionar cómo esta categoría orientalista se adopta por las élites políticas indias tras la independencia de Gran Bretaña, pasando de un hinduismo europeo al llamado nacionalismo hindú que prevalece hasta nuestros días en la India del siglo XXI. Y, y pues la justificación a ese trabajo pues es que sugiere un enfoque que no solo examina la construcción eurocéntrica del hinduismo como una categoría unificada, sino también cómo esta construcción generó o se insertó en las dinámicas de antagonismo con otras tradiciones religiosas, particularmente el Islam, en el contexto histórico y colonial de la India, con efectos que se pueden ver hasta el presente. Siguiente, por favor. Para mi marco teórico, pues yo más que nada utilizaré dos enfoques, que son las historias de las mentalidades y historia de la decolonialidad. Mentalidades porque en este caso, como podemos observar, hay mucha influencia, mayormente influencia de lo que es la mentalidad de la época, la mentalidad de los europeos, pero también ya para el siglo XX y siglo XXI, lo que es la mentalidad de los propios indios ya independizados. Y en el siglo XIX, algunos grupos indios que se fueron formando, que empezaron con este intentos de nacionalismo hindú en la época de la colonia británica. Y la decolonialidad, porque pues es una de las enfoques que se utilizan en la historia para hablar, que comienza en el giro cultural de 1970 y que es un proceso de construcción de sentido a partir de la experiencia generada por la diferencia colonial, ya que en ese trabajo pues voy a enfocar obviamente en lo que hicieron, lo que construyeron en la parte dominante, que en este caso fue el Imperio Británico, los europeos, pero también la parte ya que fue dominada y que dejó de serlo, porque ellos adoptaron esta parte del hinduismo bajo sus tildes ya más políticos y unificadores para una nación india independiente en el siglo XXI. Y pues y finalmente la metodología, pues me va a ser como buenos historiadores, pues como nos basamos precisamente en, en el análisis documental, la hermenéutica crítica y hacer enfoques comparativos, eso es en lo cual yo me voy a enfocar para desempeñar la construcción de este hinduismo. Revisaré obras importantes, como en este caso la obra de Edward Said, Orientalismo, para dar una contextualización de cómo del orientalismo como un marco de interpretación eurocéntrico, delimitar el concepto sobre todo de hinduismo como una construcción meramente colonial frente a las tradiciones religiosas heterogéneas del continente indio, aparte de analizar y seleccionar fuentes primarias de los orientalistas europeos, como en este caso William Jones, con sus obras On the Goods of Brest, Italia en India de 1788, donde precisamente hace esta comparación entre las deidades religiosas. Otros como Charles Wilkins, Max Müller, Henry Colebrook, que fueron también parte importante de estos orientalistas. Y pues para cerrar, y ya para cerrar, yo diría que esto por ahora sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Bueno, ahora es Alfredo. Sí. A la hora que me diga. Ya. Ok, bueno. Primero que nada, muchas gracias. De verdad, muchas gracias primero por la invitación. Y después por haber aceptado esto que voy a presentar este trabajo. No voy a divagar, voy a leerlo porque si no se me va a acabar el tiempo. Entonces, sin más, empiezo, ¿no? Lo que voy a presentar se llama El acontecimiento en la órbita de lo cotidiano, lo único y lo repetible. Decía Agnes Heller en su muy conocida obra La vida cotidiana, inexplicablemente traducida al español como Sociología de la vida cotidiana, que todo ser humano tiene una vida cotidiana y que en términos esenciales, toda vida cotidiana se parece a las demás. Todos nos alimentamos, todos dormimos. No obstante, como bien se apresuraba a dejar en claro la filósofa húngara, esta igualdad solo ocurre si se considera en términos esenciales. Si se historiza, si se considera fenomenológicamente, la vida cotidiana de cada quien es distinta de la de las demás personas. Todos nos alimentamos, dice Heller, sin embargo, todos lo hacemos de forma distinta. Todas y cada una de las acciones que conforman la cotidianidad de los sujetos es distinta en relación con las de los demás. ¿Qué es la vida cotidiana? Para decirlo en pocas palabras, es el conjunto de lo que de manera regular hace, dice, piensa y siente un conjunto de personas situadas en un tiempo y un espacio en concreto. Es entonces lo que ese mismo conjunto de sujetos considera normal, lo que no cuestiona, pero también lo que ritualiza, los actos a los que inviste de un significado más allá de sus implicaciones instrumentales. La vida cotidiana es el modo en el que se es y se está en el mundo, considerando este mundo no como el universo común a todos los seres humanos del planeta, sino como la porción que comparten, la porción en la que tienen efecto sus acciones, la porción que resiente el efecto de las acciones que se lleva a cabo a lo largo de su vida. Lo cotidiano depende de la forma en la que las personas aprenden ese ser y estar en el mundo. De este modo, la transmisión de información a través de distintos procesos educativos es importante en la medida en que ayuda a situar al sujeto en un determinado grupo, lo dota de identidad y traza distintas fronteras entre las colectividades a las que pertenece y aquellas que le resultan ajenas. Los elementos transmitidos a través de la educación configuran la memoria y ayudan a darle sentido a la forma en la que el mundo es significado. Sobre esto regresaré más adelante. Un componente fundamental de la vida cotidiana es el tiempo. El tiempo entendido no en términos newtonianos, absolutos, como una continuidad que fluye de manera interminable, sino más bien, como habría de acotarlo Leibniz en la correspondencia sostenida con el teólogo Samuel Clarke, de forma relativa, situado en los acontecimientos concretos. El tiempo en lo cotidiano no es una entidad abstracta, sino algo perfectamente concreto. Más que el tiempo, lo que opera en la vida cotidiana es la experiencia del tiempo, la temporalidad, lo que se hace con ese tiempo, las actividades que lo configuran, que le dan forma. No es solo el tiempo, sino el tiempo que se usa para algo. Es hora de comer, de dormir, de divertirse, de trabajar, de participar en un coloquio donde se tiene un tiempo limitado para hablar. Es también el tiempo que se invierte, había que dejarlo así como muy clarito. Es también... perdiendo tiempo ahorita bien. Exacto, es tiempo de reír el chiste. Es también el tiempo que se invierte en ir de un sitio para otro, lo que hace que el tiempo, contra todas las leyes de la física, se convierta en distancia al interior del pensamiento cotidiano. ¿Está lejos tu casa? Le pregunta un amigo al otro en una tarde nublada, tratando de discernir si podrá o no librarse de la lluvia. A 5 minutos, contesta el interpelado, lo que podría dejar perplejo a un observador casual de la escena, pero que es perfectamente comprensible para quienes participan de la conversación y para cualquiera que comparte el mismo código de enunciación. 5 minutos es una medida de distancia tan válida como 100 metros o 2 kilómetros. Incluso podría decirse que en el plano de lo cotidiano es incluso mejor, más comprensible, aunque no más precisa, en el entendido de que 5 minutos con tráfico pesado o simplemente 5 minutos en la ciudad son muy distintos a 5 minutos en un viaje con pocos autos alrededor o en medio de un paisaje rural. Del modo que sea, lo cierto es que el tiempo no se detiene. El tiempo, en tanto contenedor de la experiencia temporal, dicho ahora sí con Newton, marcha de forma inexorable, sin detenerse. A un instante le sigue otro y a este otro más. Todos los instantes son distintos entre sí, sin posibilidad fáctica de que exista la repetición. Nadie hace lo mismo 2 veces, nadie come lo mismo en 2 ocasiones diferentes. Por tanto, todo es siempre distinto por la simple razón de que los instantes en los que ocurre cada una de las acciones son distintos entre sí.
el acto es distinto. El sujeto que lo lleva a cabo, aunque en apariencia sea el mismo, es también diferente. De él ha pasado también el tiempo, el cúmulo de experiencias que lleva en su bagaje se ha modificado, mucho o poco, entre el instante en el que ocurrió un acto y el siguiente. A la vista de lo anterior, es evidente que la repetibilidad de los hechos que conforman la vida cotidiana es imposible. No se repite nada nunca. Sin embargo, una cantidad importante de definiciones de la vida cotidiana tratan de explicarla aludiendo al hecho de que se trata de un conjunto de actos que tienen lugar de manera rutinaria y además repetitiva. Enunciar algo en tanto cotidiano requiere que se repita, que ocurra en distintas ocasiones, que suceda de forma reiterada y que en esta reiteración se visualice como normal por parte de un conjunto determinado de sujetos. Sin repetición parecería no existir lo cotidiano. La paradoja recién planteada no es insalvable. Desentrañarla depende de cómo se considere a la vida cotidiana. Si lo cotidiano son acciones que se repiten, no hay solución posible porque las acciones son irrepetibles. En cambio, todo cambia si se le considera a lo cotidiano como el relato que da cuenta de las acciones que ocurren en la realidad instrumental. El relato que permite pasar por alto la diferencia que existe entre un hecho y otro y asumir a ambos como lo mismo, como iguales. La repetición en la vida cotidiana ocurre en el relato que se hace de los hechos, no en la ocurrencia misma de los hechos. Y el acontecimiento, era necesario dar este rodeo para llegar a él. En la vida cotidiana es posible pensar al acontecimiento de dos formas completamente distintas. Una, como lo que sucede en el día a día. Cualquier evento de cualquier naturaleza y con cualquier trascendencia es un acontecimiento en la medida en que acontece, sucede, pasa. No tiene un carácter especial, no genera distinciones de ningún tipo. La segunda forma, que es la que interesa este encuentro y por ende esta presentación, es en tanto el hecho que irrumpe en la normalidad, la trastorna, la transforma. Es el acontecimiento como lo diría Zizek. Es el acto disruptivo que modifica la realidad y pone a prueba los criterios desde los que se le considera, las palabras que sirven para nombrarla, los registros de la experiencia y de la memoria con base en los cuales el mundo resulta inteligible debido a su aparente repetición. La vida cotidiana, en tanto construcción narrativa, tiene una finalidad primordial: vencer la incertidumbre que los seres humanos experimentan frente a un futuro del que no saben nada. Para todo fin, la existencia transcurre al filo del tiempo, siempre fija a un instante que carece de evidencias de lo que sucederá en el siguiente. Se tienen sospechas de lo que será el futuro, de lo que contendrá, de lo que pasará en él, pero ninguna prueba. Y las sospechas no garantizan lo que habrá de acontecer. Tramar la vida cotidiana en tanto relato en el que una serie de acciones se repiten con cierta regularidad permite romper con esta incertidumbre. Narrativamente, los sucesos del pasado a los que se inviste de un carácter repetitivo son proyectados hacia el futuro, bajo la lógica de que lo que ha ocurrido siempre de un modo determinado no tiene por qué dejar de ocurrir. De este modo, la cotidianidad garantiza la continuidad de la existencia y aleja la zozobra que produce no saber lo que habrá de acontecer. Es esta continuidad la que permite formular planes, tener expectativas, realizar acciones que se espera que tengan una consecuencia determinada en el futuro. Ahorrar cierto porcentaje del sueldo cada quincena, por ejemplo, para al cabo de cierto tiempo adquirir algún bien. El acontecimiento pensado como un hecho disruptivo rompe con esta lógica. Sin embargo, esto debe examinarse siempre con cuidado. El acontecimiento, en su irreversibilidad, determina el fin de la vida cotidiana como se le conoce, ya sea a nivel personal o social. Un individuo al que se le diagnostica diabetes debe dejar de ponerle azúcar a su café, entre otras cosas que acostumbra hacer a diario. Los habitantes de una comunidad pesquera barrida por la furia de un huracán verán finalizada abruptamente la vida como la conocen. Luego del paso del huracán se habrán quedado sin casas, sin botes, incluso sin algún ser querido. Es en este momento donde operan distintos fenómenos. Por un lado, el acontecimiento, al destruir una cotidianidad, instaura una nueva. La cotidianidad, para seguir con los ejemplos relatados, de la vida en la calle, o en la playa, o en el albergue, pero también la vida sin azúcar en las bebidas ni los pastelitos al finalizar la comida. La cotidianidad que depende de la caridad pública o de la solidaridad de los semejantes para tener alimento, cobija, ropas, y la cotidianidad implicada en hacer a un lado los alimentos que parezcan tener una cantidad alta de azúcar. O sea, no es la zozobra permanente, es una nueva cotidianidad. Quizá es solo temporal, quizá no. Lo cierto es que esa nueva realidad, ese nuevo marco de significación de las acciones que constituyen el día a día, verá la aparición de rutinas, de rituales, de una narración en la que se teja una normalidad acorde con lo que existe. Por otra parte,
La melancolía, el sentimiento de pérdida ante el oído, opera para dar forma a los relatos. Por más que se trate de resarcir el daño, el acontecimiento ha instaurado una nueva cotidianidad. Por más que se trate de retornar a lo que había antes de la irrupción del acontecimiento, el cambio ha ocurrido. La comunidad de pescadores que previsiblemente llegue a ser reconstruida será distinta de la que había antes. Las personas, por más que consigan nuevos botes y logren dedicarse una vez más a la pesca, no habrán recuperado su vida cotidiana, aunque ésta sea similar a la anterior y aunque contenga un cúmulo de prácticas y de representaciones en apariencia iguales a las que había antes. La razón de esto es muy simple. De forma similar a como los contenidos de la cotidianidad se desplazan del futuro al pasado para vencer la incertidumbre que causa el desconocimiento que se tiene frente al porvenir, el acontecimiento disruptivo se desplaza del pasado hacia el futuro y viceversa, para caracterizar eventos de un talante similar. El acontecimiento entonces pierde el carácter único con el que se le podría pensar y se convierte en un fenómeno que reaparece en la medida en que el imaginario parece necesitarlo. La cotidianidad está asignada por la posible aparición de un huracán que rememore al que se llevó las casas y a los botes y a don fulano. El fenómeno pierde autonomía significativa porque ya no es considerado en sí mismo, sino a partir de lo que el pueblo ha padecido y de lo que le ha precedido en el mundo fáctico. Para ilustrar esto con un ejemplo sencillo, basta con pensar lo que sucede cada mes de septiembre en la Ciudad de México y la forma en la que las personas piensan y nombran a los sismos que por cuestiones meramente casuales se dejan sentir en la urbe. Desde el punto de vista de la lógica proposicional, en el momento en el que un sismo se deja sentir en el mes de septiembre y tiene características catastróficas, como sucedió con los ocurridos en 2017, se configura un universal afirmativo. O sea, un acto que confirma lo que hasta el momento se dice más allá de la evidencia empírica. El universal afirmativo, como categoría operativa, permitirá dar visos de verdad a todas las afirmaciones que en lo sucesivo se viertan sobre el particular, lo que ayudará en el desplazamiento significativo que ha tenido lugar y que permite caracterizar a todos los sismos como un mismo sismo que se repite de manera recurrente en el mes de septiembre, el mes de los temblores. Queda claro, a manera de conclusión, que desde la perspectiva de lo cotidiano, el acontecimiento no es irrepetible, como dicta la física. Tampoco es el fenómeno único que una vez que ocurre, desaparece y jamás retorna, según enuncian los dictados de la práctica histórica moderna. El fenómeno es, en todo caso, un paradigma, un punto de comparación, una entidad con base en la cual habrán de medirse las que aparezcan en los tiempos por venir. Quizá esta repetitividad sea también un mecanismo de lo cotidiano para vencer la incertidumbre. Quizá equiparar un acontecimiento con otro permite anticipar sus efectos y prever las acciones que deberán tomarse para recuperar la normalidad perdida. Quizá superponer un acontecimiento a otro es el juego que se lleva a cabo para, con la intermediación de la memoria, descifrar el significado y los efectos del hecho que rompe con lo habitual y que obliga a imaginar nuevas formas de encarar el día a día. Muchas gracias. Revisar nuestra cotidianidad. Acontecimientos, ¿no? Bueno, pues se toca a Álvaro. Muy bien. Pues buenos días, muchas gracias igual por haber aceptado esta ponencia, que es realmente algo en lo que he estado experimentando. Realmente esto es algo muy nuevo para mí y a mí me sirvió mucho haber visto ayer la mesa de ayer que pudieron transmitir y estar ahorita aquí con ustedes. Yo igual preparé un texto porque igual me pierdo y empiezo a hablar de muchas cosas. Entonces, bueno, les voy a leer igual es algo breve y bueno. Esta ponencia se titula Acontecimiento, Coyuntura y Estructura, la cuestión agraria en Guatemala. No les voy a hablar de toda la historia de Guatemala, aunque quisiera. Ni modo, serán tristes hoy sin la historia de Guatemala. Pero bueno, dice, comprender la historia agraria de Guatemala a partir de un análisis que involucra conceptos como acontecimiento histórico, coyuntura histórica y estructura agraria, representa una tarea abismal, pero imprescindible. Esta propuesta nació a partir de reflexiones e inquietudes del presente agrario guatemalteco y busca acercarnos al entendimiento y comprensión de los procesos históricos que experimentó el país del Istmo en distintos momentos de su vida independiente, no como algo concluso o una serie de antecedentes, sino como fenómenos, muchas veces los más perniciosos para la existencia humana, que superaron el paso del tiempo y tienen un continuo con el presente. Pese a ser la economía más grande de Centroamérica, Guatemala es uno de los países con mayores índices de pobreza.
sobre todo en zonas rurales y entre poblaciones indígenas, y con algunas de las tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil más altas de la región. Asimismo, la sociedad guatemalteca muestra un elevado nivel de conflictividad a causa de la deficiente administración de servicios, la impunidad, la falta de certeza jurídica de la tierra, la explotación inconsulta de recursos naturales, así como por los problemas estructurales no resueltos. De estos últimos destacan los siguientes: la mayoría de la población guatemalteca no puede ejercer sus derechos, especialmente mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y habitantes del área rural. La falta de acceso a un sistema regular de justicia efectiva y la impunidad. El alto porcentaje de la economía informal, especialmente en los centros urbanos, así como la alta presencia de indígenas migrantes. La concentración de la tierra y las condiciones laborales precarias que generan exclusión y marginación de las comunidades indígenas y rurales, entre otros. De esos problemas estructurales, el de la tierra es uno de los más añejos, complejos y relevantes para la sociedad guatemalteca. Actualmente en Guatemala el 46% de la población reside en el área rural, contando con 25 etnias agrupadas en 4 pueblos. Del total de la población, 57.3 vive en condiciones de pobreza extrema. En cuanto a la conflictividad agraria, esta gira en torno a la disputa de derechos, límites territoriales, desalojos, ocupación y regularización. En este sentido, la conflictividad por la tierra es una problemática constante, ya que, por ejemplo, existe una persecución hacia líderes comunales debido a problemas derivados o asociados con la tierra, en los que el Estado criminaliza a las comunidades con el fin de evitar la lógica comunitaria y favorecer las prácticas extractivistas. Estos conflictos por la tierra indígena van, pues principalmente, van desde legislaciones que no se cumplen, un sistema jurídico inoperante, un Estado ausente de forma deliberada y defensores y defensoras de derechos amenazados, encarcelados o asesinados. Todo esto debido a los grandes negocios económicos de empresas transnacionales que expulsan y usurpan la propiedad de la tierra con ayuda del gobierno guatemalteco. Esa conflictividad por la tierra que persiste en la actualidad tiene varias razones, y una de ellas se encuentra en que los modelos, proyectos e ideas de desarrollo en el agro, presentados como una solución a lo largo del tiempo, han sido en realidad los generadores de nuevos problemas, como la propia conflictividad agraria. Por ello, consideré pertinente realizar un examen del desarrollo agrario desde una perspectiva histórica, pues considero que para comprender el presente de Guatemala y los retos que enfrenta, es imprescindible ahondar en su pasado y hallar los porqués en determinadas coyunturas históricas. En este sentido, se emplearon las coyunturas como esos momentos en que los sujetos sociales alcanzaron un papel de la mayor importancia, esos momentos en los cuales activó su capacidad transformadora de las estructuras. Esto, sin embargo, nos lleva a preguntarnos a qué estructuras nos referimos. En el caso guatemalteco, se identificaron a las estructuras agrarias como aquellas que condicionan la esfera política, económica, social, cultural e interétnica. Parafraseando a Bernard Brodel, las estructuras son un ensamble, una arquitectura, como una realidad que las sociedades tardan enormemente en desgastar. Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones. Obstruyen la historia, la entorpecen y por tanto determinan su transcurrir. Y finalmente, que es a lo que compete este coloquio, está el acontecimiento histórico, lo que Theo Jung y Ana Carla llaman la sustancia de la historia. Ese modo en que una comunidad social reconoce, significa y resignifica un suceso determinado. De acuerdo con Rosa Belvedresi, los acontecimientos históricos se entretejen y articulan en la vida de las comunidades sociales, forman parte del trasfondo sobre el cual se recuestan las identidades compartidas al permitir organizar una construcción común que dé sentido al pasado. Son también objeto de investigación histórica y como tal están sometidos al escrutinio propio de la empresa científica, que en el afán de comprenderlos podrá apelar a herramientas y estrategias conceptuales ajenas al mundo de la vida en el que esos acontecimientos sucedieron. Lejos de ser rupturas discretas que hacen estallar la continuidad del devenir histórico, los acontecimientos constituyen nudos complejos de factores de diversa naturaleza, que se imbrican con desarrollos anteriores y posteriores. En cuanto a los resultados de esta investigación, involucra una serie de acontecimientos y coyunturas históricas tanto internos como mundiales, ligados entre sí, por señalar algunos, obviamente esto es como muy general, pero hablamos, por ejemplo, de coyunturas como la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, y hablamos de acontecimientos específicos, ¿no? O de coyunturas históricas que pueden ser vistas, yo creo, desde donde se está experimentando, se pueden ver como una u otra
cosa, por así decirlo, ¿no? O sea, puede verse como coyunturas o pueden verse como acontecimientos, depende desde dónde esté la experiencia, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la Revolución Liberal de Guatemala de 1871, de la Revolución de Octubre del 44, de la Contrarrevolución del 54, de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, el derrocamiento de Arbenz en 54, perpetrado por la CIA, el primero en su tipo, y que de ahí será el primero exitoso y de ahí se vendrán nuevos, ¿no? Entonces, por eso no lo sitúo uno así como tal cual, que esto es un acontecimiento, ni esto es una coyuntura, porque depende desde dónde se esté observando y la experiencia de los sujetos de la historia, es como creo yo que se puede utilizar de una u otra manera. Todos estos acontecimientos y coyunturas ligados entre sí permiten señalar que, por ejemplo, durante la etapa liberal predomina el hecho innegable de que el desarrollo agrario partió de la idea de progreso y bienestar material y estuvo dirigido hacia los ladinos dedicados a la capicultura. Esto a costa del rechazo de cualquier tipo de integración de la población rural, mayoritariamente indígena y de los ladinos empobrecidos. Lo importante de este hecho es observar cómo esta decisión y forma de implementar el desarrollo en esos años se convirtió en un problema estructural para la mayoría de la población. Durante más de 70 años, se fueron convirtiendo en los obstáculos de la historia, aspectos que no permiten que una sociedad se desarrolle en condiciones igualitarias, de justicia social y acceso al poder político y económico, debido al predominio y a la coerción que ejerce un grupo desde las dimensiones política y económica. Caso contrario y contrastante lo representa la década revolucionaria, que primó la inclusión del proletariado urbano en el caso del primer presidente, y de la población rural en el caso del segundo. Aunque dentro del mismo periodo histórico fueron dos gobiernos que establecieron una visión distinta y un grupo diferente de beneficiarios para alcanzar un objetivo en común, la industrialización. El fenómeno que se desencadena a partir de esta decisión fue el choque, muchas veces violento, con los grupos de cafetaleros y comerciantes que habían ejercido el poder político durante poco más de 70 años. No obstante, estos 10 años dentro de la historia del desarrollo agrario representaron un respiro y nuevos aires para Guatemala, significaron el ejemplo y la más fuerte crítica hacia un modelo de desarrollo tan predominante como lo era el modelo liberal de desarrollo agroexportador. Por su parte, el modelo contrarrevolucionario buscó regresar a Guatemala hacia las dinámicas del poder liberal. Sin embargo, pese al triunfo del golpe armado, los gobiernos que se sucedieron a partir de 1954 tuvieron que vivir bajo el fantasma de la revolución. Los actores que habían sido beneficiados del proyecto revolucionario y reformista de los gobiernos de Arévalo y Arbenz ya no podían ser simplemente coartados como en la época liberal, y así como el periodo revolucionario tuvo que convivir con las estructuras liberales, la contrarrevolución tuvo que hacerlo con los frutos de la década revolucionaria, la organización campesina y rural, el sentimiento de creer que merecían ser beneficiarios y partícipes de las dimensiones política y económica, la necesidad de creer que una nueva revolución les devolvería los logros alcanzados durante la década revolucionaria, son solo algunos de los ejemplos que explican gran parte de la lucha armada que finalizó hasta 1996 con los acuerdos de paz. Aspecto que, como se subrayó, proviene en gran medida del tipo de modelo de desarrollo agrario que se instaura a partir de la contrarrevolución. El planteamiento de una posibilidad de mirar el pasado desde una perspectiva que analice el diálogo entre nociones como el desarrollo, la historia, la coyuntura histórica, la estructura agraria y el acontecimiento histórico, es una apuesta que, como propósito fundamental, busca presentar la historia más que como una serie de narrativas de lo que aconteció, como un discurso que ayude a comprender todo el entramado de actores y lógicas operativas, tanto internas como externas, tratando de hallar posibles sendas para el planteamiento de proyectos más acorde a la realidad de las sociedades. El caso de Guatemala ayuda a comprender, aunque sea someramente, que los problemas estructurales en torno al agro vienen de hace muchas décadas, mostrando gran parte de su génesis y los momentos en los que se fueron transformando de acuerdo a lo que pasaba tanto dentro como fuera del país. El acento no siempre estará en el agro, pero en el caso de Guatemala es medular. Es algo que atraviesa todas las instancias de su política, economía, cultura y sociedad. No es fortuito que la Revolución Liberal de 1871, en donde se construyeron las principales bases de la sociedad guatemalteca, derivara de la irrupción y el triunfo político de un grupo dedicado a la agricultura, con aspiraciones de formar un proyecto político-económico a partir de lo ladino y la caficultura. Tampoco lo es que los revolucionarios prestaran vital atención a lo que sucedía en el campo y que la reforma más importante y progresista haya sido enfocada al agro. Y finalmente, que la contrarrevolución, tras su triunfo, tocara necesariamente el eje del agro como punto de partida sine qua non para conformar un nuevo tipo de gobierno y de sociedad. Al poner el acento en el desarrollo agrario a lo largo de un periodo tan extenso,
Se buscaba demostrar que la importancia del elemento agrario con el pasar del tiempo sigue estando presente. Las nuevas dinámicas del mundo no son las mismas de finales del siglo XIX y mediados del XX. La Guatemala de ahora no es, sin duda, la de aquellas épocas. Sin embargo, las problemáticas relacionadas con el tema de la tierra parecen haber superado el paso del tiempo y de las sociedades, transformándose e insertándose todavía como asuntos de la mayor relevancia hasta la actualidad. Es decir, la problemática agraria se ha convertido en el mayor obstáculo de la historia de Guatemala, un asunto que ni con las cifras positivas en las métricas económicas ha logrado generar un cambio sustancial y profundo en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Bueno, me queda un poquito, ya les leo esta idea. Por otro lado, ya es para finalizar, es como una reflexión que ya hice todo, ya como fuera del texto, que es, por otro lado, esta temporalidad, que básicamente es de 1871 a 1958, sirve también como la antesala para comprender gran parte de la génesis del conflicto armado interno y de la lógica actual del país, de cómo los problemas estructurales rebasan y encasillan a una nación dentro de cuadros que sin reformas y voluntad política y social es complicado solucionar. Al mantener al desarrollo y la historia como el centro de la narrativa, se buscó precisamente dar una línea de explicación de que solo las raíces más profundas, llámese segregacionismo, violencia interna, desigualdad social, falta de acceso a la tierra, etc., pasan la prueba del tiempo y se instalan como los mayores retos que una sociedad pueda padecer. Así, la problemática agraria en Guatemala necesariamente debe pasar por un diálogo entre historia y desarrollo, e incluir elementos analíticos como la estructura, la coyuntura histórica y los acontecimientos históricos, y trasladar esas consideraciones en posibles soluciones para el presente. Tener en cuenta que los problemas derivan de una larga trayectoria de decisiones desde el Estado y visibilizar y reconocer la importancia de las omisiones de los gobiernos para hallar soluciones de determinadas circunstancias históricas que llegan hasta la actualidad. Gracias. Bueno, ahora, pues alguna pregunta. Bueno, Sí, pero bueno, tú sí, yo adelante, ok. Bueno, tengo comentarios, ¿no? Cosas que me parece que son interesantes, ¿no? En lo que hemos oído, me han gustado mucho las dos presentaciones, pero sí tengo como apuntes para los dos, ¿no? Sobre todo pensando en el caso de Raúl, que es como está en un proceso formativo y es como esta exploración, ¿no? Del tema. Entonces, creo yo que hay que hacer como una serie de puntualizaciones, a ver si te sirven, a ver si no. La primera, a mí siempre me ha causado mucho ruido hablar del continente asiático y manejarlo como una realidad. Porque no es lo mismo lo que pasa en el Mediterráneo que lo que pasa en el sur, que lo que pasa en el sureste, que lo que pasa en el extremo oriente, que lo que pasa en el centro. O sea, todo tiene como una serie de dinámicas que son distintas, los pueblos son distintos, ¿no? Entonces, siempre me parece a mí que lo que pasa en el continente asiático, y lo dijiste y fue muy interesante porque lo que pasa en el continente asiático que estuvo a punto de llevarnos a otra guerra mundial, y yo pensé, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en la India, lo que pasa en Corea, lo que pasa, ¿dónde estamos hablando? Entonces, es como muy grande, ¿no? Habría que quizá estos grandes enunciados, no sé, habría que hacer algo con ellos. Y luego hablaste de algo que me pareció muy interesante, pero que creo que no puede quedar como un sobreentendido, y es cuando hablas de la realidad religiosa. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la realidad religiosa? Porque hay algo que creo que el tema que estás abordando necesita tener claro. El fenómeno religioso tiene siempre tres vertientes para analizarse, siempre. Una es las creencias, otra es las instituciones que normalizan esas creencias, que les dan cierta legibilidad, que las enmarcan, y otra es la creencia como tal. O sea, esto es lo que se le llama la religiosidad y que a veces se le pone el apellido popular, ¿no? Como si hubiera una religiosidad popular y una religiosidad más institucionalizada, pero en estas tres. Entonces, esa realidad religiosa, cuando tú estás hablando de ella, no sé a qué se refiera o cómo es que pueda funcionar. Está bien, es una base, pero yo creo que hay que explicarla, ¿no? Y esto porque además algo que estás haciendo es hablar del hinduismo europeo. Y esto me parece algo fundamental. O sea, cuando nosotros hacemos historia y pensamos en la historia, tenemos en cuenta que la historia siempre es para alguien.
O sea, las cosas le dicen algo a alguien o alguien dice ciertas cosas desde el punto en el que está. Entonces tú lo que haces es analizar cómo los europeos construyen el hinduismo, ¿no?
Guatemala, por ejemplo, en la década del 50, que tú lo has de tener más claro, de reivindicación de la marimba, ¿no? La marimba como el instrumento que denota lo guatemalteco, pero la marimba denota lo guatemalteco mestizo, ¿no? Y es así como solo lo mestizo es guatemalteco, la marimba, y los indígenas otra vez son relegados, ¿no? Entonces, quizá, no sé, ¿no? Sí, Pero era lo que a mí me había surgido de las presentaciones que me gustaban, de verdad me pusieron a pensar mucho y dije, Ponen a pensar. ponen a pensar, eso me encanta. Bueno, y lo principal, ¿dónde está el cambio, no? Sí. Pero como decías tú, las estructuras es lo estable. Para que haya cambio tiene que haber algo estable. Claro. Entonces, sería buscar Sí. en las estructuras para que ¿no? Busco el problema. De hecho, o sea, en el trabajo así como tal, sí tengo que tomar como, precisamente como las estructuras me parecían como ese algo casi, casi imaginario, ¿no? En el sentido de que están ahí, pero, o sea, para ponerlo en papel, ¿qué son, no? ¿Qué son? O sea, ¿con qué están lidiando? Que también me llevaba mucho a lo que usted estaba comentando. No, tú estás bien. Es que la costumbre. La costumbre de los perdón, usted. ¿Qué es esto que tú mencionas, no? Cuando pasa un acontecimiento, que pones dos, ¿no? Pero cuando uno pasa uno que sí rompe la normalidad, yo a veces también como que digo, somos o sea, como a la hora de estudiar precisamente a esos sujetos que estuvieron involucrados en esta erupción, o sea, me preguntaba también yo, ¿no? ¿Qué tan conscientes son estas personas, estos involucrados, estos actores en este acontecimiento que irrumpe de este cambio? O sea, porque mencionabas, ¿no? Llega cierta nostalgia en la que después de un acontecimiento se busca volver, como dices, a la normalidad, pero nosotros ya los estudiamos desde a veces hasta ya muy lejos, ¿no? Y decimos, no, pues así, ¿no? Como si ellos fueran plenamente todos conscientes de que este acontecimiento vino a irrumpir por completo su normalidad, ¿no? Entonces ahí como que, o sea, esa parte, ¿cómo la pondrías, ¿no? O sea, como la de la inconsciencia, por así decirlo, ¿no? De estos sujetos. Igual un ejemplo bien bueno. Así rapidísimo, para darle el ejemplo antes de que se me vaya. En la pandemia nos acostumbramos a ciertas cosas, ¿no? Normalizamos, la pandemia destruyó nuestra cotidianidad y nos acostumbró a muchas cosas, a guardar distancia, a ver letreros que están ahí, que siguen aquí haciéndonos rememorar, ¿no? El cubrebocas. El cubrebocas, pero es que a eso voy. Entonces, cuando era la pandemia, la gente decía, es que ya quiero recuperar mi vida cotidiana, ya quiero recuperar mi vida, quiero volver a la escuela. Y dices, ajá, o sea, quieres recuperar tu vida, pero no estás en el limbo, estás en otra cotidianidad, en la cotidianidad de no salir, de divertirte a distancia, de estudiar a distancia, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina la pandemia y recuperamos nuestra vida cotidiana? El problema es que no la recuperamos justo por eso, porque cualquier cosita voltea uno y ve gente con cubrebocas en la calle y te espantas o dices, no, o sea, es que ahí viene la pandemia del sarampión. Dices, no, a mí no me la vuelven a pegar, o sea, yo no me vuelvo a guardar 2 años, o sea, entonces yo creo que es eso, o sea, a lo mejor sí tenemos esta noción de que algo pasó, de que la vida, ay, ya podemos volver a salir y vamos al metro y vamos a conciertos y socializamos otra vez, pero están estas cosas que nos retrotraen al momento de la pandemia, o sea, ya no significamos la realidad como con esta candidez de antes de la pandemia, sino que ya ves el gelecito, el letrero, un cubrebocas, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, Ya aprendiste, ¿no? exactamente, la Claro. experiencia. Ay, perdón. Sí. Sí, yo quería también hacer algunos comentarios. Bueno, voy a hablar desde mi posición como socióloga, que sí tiene una particularidad. Y en relación a lo que decía Raúl y lo que señalaba Artemio, creo que esa también es una larga discusión que tenemos los sociólogos históricos con la historiografía más clásica, y es pensar en precisamente estos
estas perspectivas de, o sea, tener como punto de partida la historia de los anales y el trabajo de Brodel para poder entender la historia. Eh, Creo que eso es como muy importante y me llamó mucho la atención en ambos casos, porque como que había ya una explicación a priori imbuida en esta noción más de estructura histórica o de acontecimiento histórico que no posibilita poder hacerse otras preguntas. Porque, por ejemplo, tú, Artemio, decías, decías aquí una cosa que no noté, como que el tema de la conflictividad agraria es el tema de Guatemala. Entonces yo estaba pensando y decía, pero ¿qué pasa con las disputas étnicas dentro de esa conflictividad agraria? Porque no es solo la conflictividad agraria, no solo es un modelo de desarrollo, también es un tema de disputas étnicas, de una cantidad de temas que habría que indagar. Entonces, eso es como que me llamaba mucho la atención. Sí. Y también en términos analíticos, esta diferencia entre acontecimiento y coyuntura, y que está muy anclado en esta perspectiva de los anales que a mí particularmente, yo no trabajo con esa perspectiva, trabajo más con Norbert Elias, con sociólogos históricos que hacen una reflexión sobre esas perspectivas. Entonces, a mí me parece súper interesante hacer una perspectiva de la historia agraria, pero ahí, por ejemplo, yo sí recuperaría más de historia social y cultural, de ver cómo los subalternos disputan esa conflictividad, o sea, entre tanto de otras formas de poder abordar el tema. Eso era como una cuestión. Sí. En lo que señalaba Raúl, estoy de acuerdo con lo que te decía Alfredo. Me parece interesante esta noción de antagonismo religioso como acontecimiento, pero esa frase condensa N cantidad de circunstancias, como por ejemplo, ¿de qué antagonismo religioso estamos hablando? Porque pues las prácticas religiosas y también las instituciones que construyen los dogmas sobre lo religioso son abundantes. Y estoy muy pensando yo mucho en un tema muy del presentismo, que es cuando hablamos de las derechas y asociamos a las derechas a lo religioso. Lo religioso es un abanico enorme, heterogéneo. Y yo, mira, yo soy feminista también, además de socióloga, y digo a mis colegas, a ver, tranquilos. Está bien que identifiquemos al enemigo, además soy atea, pero también hay colectivos religiosos que están apoyando las luchas por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces hay una heterogeneidad. Entonces, pensar el antagonismo religioso como acontecimiento sí requiere tener como una alerta analítica, pero también empírica de poder rastrear esas particularidades. Y me gustó mucho lo que hiciste tú, Alfredo. Estoy pensando cómo poner en operación todo lo que dices ya en la realidad empírica, más allá de los ejemplos que tú nos presentaste, y es un poco lo que estamos discutiendo como ahora con los otros dos casos, es salir de esa racionalidad instrumental que nos dice esto es el tiempo, esto es la forma en la que suspendemos la realidad del tiempo y del espacio y del proceso para pensar en los relatos del tiempo y en los sentidos del tiempo. Entonces me encantó mucho, me gustó mucho también cómo hacer esta reflexión desde la vida cotidiana o desde lo cotidiano, porque claro, uno dice, se va rutinizando. Entonces uno dice, a ver, aquí voy a ver también cómo hago una reflexión sobre la rutinización de N cantidad de temas. La rutinización, por ejemplo, de las prácticas burocráticas, estoy pensando. Okay. Pero en esa rutinización de las prácticas burocráticas hay un sentido que hay que ir indagando cómo se produce. Ahí entonces, no sé, en Artemio, cuando dices, son conscientes y inconscientes, los actores no son, sino que hay que ver ahí ese sentido de esa rutinización, o ese sentido del tiempo que tenemos. Y cuando tú dices esto, yo pensaba que uno cuando sale a trabajar siempre ve a la misma persona que vende el tamal en la esquina. Se sube en el mismo pecero, el semáforo a la misma hora se pone en rojo. Eso sucede, pero
el tema es de ese relato y ese relato en relación con el otro, yo diría, porque esta perspectiva que tú señalaste, yo también que soy muy una socióloga relacional, decía, ¿y cómo luego se relaciona con el tiempo del otro? ¿No es cierto? Como eh, ya se ha trabajado algunas cosas de esto en sociología del Estado, como pensar la espera en el Estado. Entonces, me pareció súper interesante. Sería bueno luego pues, ver si lo escribiste para tomar algunas cosas y operacionalizar en la observación más concreta. Pero me gustó mucho. Muchas gracias. Sí. De ahí en esto que planteabas, te agradezco mucho el comentario, muy generoso. Estaba yo pensando, por ejemplo, en dos cosas, ¿no? La primera, que tendría que ver con cómo lo plantea en este caso Luhmann, ¿no? O sea, en esto de la conciencia, es que la conciencia no porque es una observación de primer grado. Cuando caes en la conciencia es una observación de segundo grado, o sea, ya cuando estás separando, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? O sea, en el vivir como tal, en el transcurrir de la vida, no, vemos al Señor de los tamales, o sea, el ejemplo que les ponía yo a veces en clase les decía, es como cualquier episodio de los Picapiedra. Es una casa, una palmera, un espacio, una casa, una palmera, un espacio. O sea, es el fondo de los Picapiedra cuando va Pedro a su trabajo. El chiste es ya cuando se ponen como en otra perspectiva y se entiende además que las narraciones son en dos sentidos, porque uno es lo que la vida cotidiana mía en términos de cómo yo paso por donde está el Señor y X, y la vida cotidiana del Señor de los tamales. El Señor de los tamales que tiene esta otra perspectiva, o sea, se invierte la perspectiva, entonces la narración ya es de la persona que está en el punto fijo y está haciendo otra serie de cosas. Entonces, el tiempo es distinto, ya acabé, ¿no? Y el otro es su desplazamiento. O sea, no lo he todavía escrito porque estoy probándolo, pero ya en algún momento esto de la repetición, porque además tiene más cosas, o sea, pega con más cosas. Habla, o sea, está obviamente Koselleck, pero también me gusta mucho lo que dice Berzón, ¿no? Sobre la duración. Entonces, va para largo. Pues muy bien, muy interesante lo que se puede observar, buscar el acontecimiento de y los sujetos. Yo para acabar primero que nada, igual para agradecer las observaciones, como lo dije, yo soy apenas estudiante de licenciatura, que ya va a acabar, bueno, que ya voy a acabar, pues estas observaciones las siento muy bien porque pues me ayudan, ¿no? Me ayudan a continuar en mi camino académico. De lo que Alfredo me comentaba de sus observaciones con respecto, por ejemplo, ¿qué es esto de esta realidad, ¿no? De lo que es el continente asiático, al cuestionarnos como realidad, o sea, en esto llamado Asia. Y es algo que efectivamente yo también estoy de acuerdo. Cuando nos referimos a esa realidad histórica llamada Asia, o eso llamado Asia, pues es una complejidad enorme de realidades históricas que están desde hace siglos, casi desde la antigüedad y que se han ido transformando a lo largo y conforme va pasando la historia. Tenemos Pakistán, India, tenemos lo de Palestina, las Coreas, China, los países del centro de Asia. O sea, es muy difícil. Y cuando nos referimos sobre todo a las realidades históricas, tratamos de meternos a la realidad religiosa, a lo religioso, es todavía mucho más difícil. Eso sí, desde el momento en que yo empecé este trabajo o esta investigación, ay, perdón, una disculpa. Entonces, sí, al tratar de realizar este tipo de trabajo sobre Asia, nosotros los historiadores nos encontramos con la problemática de qué es eso, de eso llamado Asia, porque no es una sola realidad, y es un matiz o un crisol de complejidades históricas existentes, y no se habla de la religión. En este caso, una de las problemáticas que sí me encuentro mucho con este trabajo, al entrar a una realidad como lo es en este caso el subcontinente indio, que ha estado plagada de religiones desde la antigüedad, las religiones védicas, el brahmanismo, y después lo que tenemos con esto del hinduismo,
es ya muy aparte, ya en el siglo XIX, pues hay un montón de problemáticas y que a mí me ha causado ese sonido a la hora de realizar el trabajo. Y esto tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba, con lo que usted me hacía la observación, en cuanto a esto de los enfoques de la decolonialidad y de las mentalidades, sobre todo con decolonialidad, porque esto de la decolonialidad, como usted mencionaba, es más para utilizarlo ya desde un enfoque en el cual, en este caso, el hinduismo es tomado por parte ya de los indios, de la élite política india, que anteriormente habían sido ellos los que habían sido dominados por una fuerza exterior de fuera, que eran en este caso las potencias coloniales europeas, el imperio británico. Y, y por lo que pude darme cuenta, pues es que este trabajo en realidad yo lo tendría que dividir en dos, porque en este caso, lo que yo mencioné de lo que encontré sobre estos orientalistas británicos, alemanes, yo puse la etiqueta de europeos para no extenderme en ese sentido de que uno es británico, otro alemán, otro francés, o sea, no lo estoy tomando en el hecho de que estos orientalistas europeos pensaran, o la población europea pensara de la misma manera al momento de leer algo con respecto a los escritos que ellos hicieron con respecto a las traducciones de los poemas o de las épicas indias, que en este caso las colocan como hindúes. Ajá. Y algunos de ellos los colocan estos textos como textos centrales para entender el hinduismo, cosa que en realidad pues es un error, porque desde la perspectiva de las poblaciones indias, ellos no se veían como hindúes. Ellos veneraban a estos dioses, pero como hindúes, ellos no se veían así. Entonces yo me refería sobre todo aquí al pensamiento de la élite europea, de los académicos europeos a los cuales les pudiera llegar este tipo de escritos de traducciones por parte de estos orientalistas, filólogos, juristas, que trabajaban más que nada, y como sabemos, para los intereses de las potencias europeas, del Imperio Británico. Entonces, sí, ahí en ese caso yo tendría que ver, sobre todo en el caso del título, porque sí, igual es algo controversial, como lo mencionaban anteriormente, es algo controversial, y pues tendría que cambiarlo, pero finalmente como en este proceso de aprendizaje, pues este trabajo pues va a ir, se va moviendo, va cambiando. O sea, por ejemplo, yo cuando puse el título y empecé a investigar, dije, el hinduismo europeo, a ver, pero te vas dando cuenta que tiene mucho más cosas desde atrás, que hasta los propios persas aqueménidas nombraban a eso llamado India Hindustán, que pues, uno dice, ay, pues qué onda, no, me voy metiendo. Bueno, Entonces tendrán que ser 2 trabajos, ¿no? tendrás O hasta 3. muchos. Pues entonces terminamos. Sí, Ya sí. toca el siguiente mes y ya está. Ay, les felicitaron y sobre todo muchas felicidades también. Me gustaron mucho los trabajos y sobre todo también del profesor Alfredo, ¿no? Muchas gracias. Nos mete a todo esto de la cotidianidad, ¿no? Hasta de pegarte en un dedo del pie, ¿no? Así, cotidiano y ya pasa como acontecimiento, ¿no? Y le pegué en el dedo del pie. Ajá. Bueno, Muchas gracias.